Aquí Pablo no le está hablando a los de afuera. Pablo no le está hablando al inconverso. Pablo le está hablando a la iglesia. A los que ya habían recibido a Cristo como su único Señor y Salvador. A los que ya tenían seguridad de salvación. Entonces, cuando nosotros vemos este capítulo 15, nos viene a la mente y decimos, ¿por qué Pablo está hablando de la resurrección? Si toda persona que haya recibido a Cristo como su único Señor y Salvador, tiene que tener en mente de que va a resucitar. Amén. Y que va a resucitar para la vida eterna. Bueno, pero nos vamos a dar cuenta, conforme vamos leyendo este capítulo de 1 Corintios 15, porque es que Pablo le interesa que los corintios aprendan bien sobre la resurrección de los muertos. O la resurrección podemos decir también del cristiano. Usted lo puede llamar como del cristiano, del creyente o de aquella persona que ya es salva. Entonces vamos a leer la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 15. Son muchos versículos. De hecho, no voy a decir que los voy a poder desarrollar todos, no. Son 58 versículos, pero sí lo vamos a leer todos. Y son versículos que yo creo que no son tan difíciles para poder entenderlo. Y si no, cualquier cosa, me mandan un mensaje, me dice, pastor, explíqueme tal versículo de este capítulo, y yo con mucho gusto lo estaré explicando por aparte. Dice así la palabra de Dios, se lee en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión del Espíritu Santo. Dice, además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó el tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos, a la vez de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Dice, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sea ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es, aleluya, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y si somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces, también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine
hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Pongan cuidado de esos versículos. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Así que la muerte es un enemigo. Y hay personas que adoran a la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le están sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que lo sujetó a él. Todas las cosas para que Dios sea todo en todos. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tenga en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, si no muere antes. Si lo que siembra no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es de la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpo celestial y cuerpo terrenal, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Malo espiritual no es lo primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál es terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál es celestial? Tales también los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria
por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Gracias, Dios, por esta palabra. Bendito Dios, ayúdanos. Son 58 versículos que me hablan al corazón. Son 58 versículos que me hablan a la mente. Son 58 versículos que me hablan directamente sobre la confianza del verdadero cristiano. Creemos en ti, Señor Jesús, que tú moriste, pero que también no quedaste en una tumba. Hoy un montón de hombres terrenales importantes aún están en la tumba. El Buda está en la tumba. Y tantos otros hombres más que se adoran en el día de hoy. Pero tú, Jesús, no estás en la tumba. Yo creo en eso. Yo creo. Si tú lo crees, dígalo. Dígaselo a Dios. Yo creo, Jesús, que tú no estás en la tumba. Yo creo, Jesús, que tú resucitaste. Yo creo, Jesús, que tú eres la primicias de los que resucitaron. Y yo también voy a resucitar en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, yo sé que el tiempo no nos alcanza para poder desarrollar estos 58 versículos. Pero sí quiero, mi hermano, especialmente versículos claves que hay ahí. Hay varios versículos claves que usted y yo debemos entender. Primeramente que nada, ¿por qué Pablo habla sobre la resurrección? Ya les dije, si usted ve el primer versículo, le está hablando a la iglesia, no le está hablando al inconverso, no le está hablando al mundano, no le está hablando a la iglesia, le está hablando, aleluya, directamente. Porque él habla, amados hermanos. Y una vez le dice, amados hermanos. Entonces le está diciendo que está la iglesia. ¿Por qué le habla a la iglesia? Le dije anteriormente, si la iglesia debe tener conciencia, debe estar consciente de que si usted recibió a Jesús como su único Señor y Salvador, usted va a resucitar. Usted va a resucitar. O si no va a resucitar, aquí habla Pablo, y muy lindo porque Pablo mismo se menciona a él. Imagine que es venir y traer el tiempo de atrás de Pablo en este momento, como que si Pablo estuviera aquí al frente hablándonos a nosotros. Y entonces Pablo dice, bueno, algunos van a resucitar y otros vamos, cuando él dice vamos, se menciona a él mismo. Él dice, y otros vamos a ser transformados. Esa conciencia o esa mentalidad debe tener el cristiano. El cristiano debe tenerla. ¿Cuál mente tiene que tener el cristiano? De que él o va a resucitar. En otra palabra, para resucitar, ¿qué tiene que haber? Muerte. O va a morir o va a ser transformados. Siempre el cristiano tiene que tener eso en mente. Por favor, entiéndame en este mensaje. Siempre el cristiano tiene que tener eso en mente. Una de dos, o voy a morir, pero yo sé que muero y voy a resucitar. O si no, voy a ser transformados. Usted tiene que tener en mente de que Cristo puede venir hoy. Cristo puede venir en este momento. Y si Cristo viene en este momento, ¿qué es lo que va a pasar? No vamos a morir. Vamos a ser transformados. Por eso es Pablo. Y yo voy a ser transformado junto con ustedes. Eso es lo que está diciendo Pablo. Bueno, queremos entonces que ciertos versículos lo podamos ver, lo que Pablo nos está enseñando. Yo titulé este mensaje, la preeminencia de la resurrección. Pónganle cuidado, la preeminencia de la resurrección. Bueno, usted dirá, o tal vez ustedes son más inteligentes que mi persona, más estudiosos que mi persona, han estado más y ahora, especialmente ahora, usted inmediatamente usa el teléfono y ya saca esa palabra y ya sabe qué quiere decir. Pero preeminencia, para mí preeminencia es un privilegio que uno tiene. O una ventaja que uno tiene. O la podemos llamar también, yo puedo llamarla también, la palabra preeminencia puede ser como una preferencia que voy a gozar de alguien que me lo ha prometido. Oiga, pónganme cuidado en eso. Preeminencia quiere decir de algo que yo voy a gozar, de alguien que me lo ha prometido. ¿Y quién nos prometió la resurrección? Pues Cristo Jesús. ¿Quién me prometió de que vamos a ser arrebatados? Pues Cristo Jesús. Yo tengo esa preeminencia. Cada uno de nosotros tenemos la preeminencia de la resurrección o también del arrebatamiento. Usted y yo debemos de creer en la resurrección y debo creer también en el arrebatamiento. Que en cualquier momento suena la trompeta y dice que los muertos en Cristo primeramente resucitan. Y después nosotros, los que habemos quedado. Eso es lo que usted puede ver en 1 Tesalonicenses capítulo 4.
en lunes en adelante. Entonces, ¿qué vamos a observar aquí? Bueno, primeramente que nada, que debemos de entender sobre la resurrección. ¿Por qué Pablo explica la resurrección? Porque aquí lo dice en este capítulo, que habían unos que no creían en la resurrección. Y hoy en día también, oiga mi hermano, ¿cuántos años hace o cuántos siglos hace desde que estaba Pablo hablándole a la iglesia? Y hoy en día, si usted conoce algunos grupos, ellos dicen, ¿y usted es tonto para usted creer en la resurrección? Puede ser que no, nada más morimos. Pero aquí Pablo le enseña a los corintios y hoy el Espíritu Santo me enseña a mí. Si usted no cree en la resurrección, bebamos y comamos que mañana moriremos. O sea, en otras palabras, no le demos importancia a la vida. Simplemente seamos como los animalitos. Por eso aquí Pablo también habla sobre cuerpo animal y cuerpo terrenal y cuerpo celestial. Habla de tres formas. El animal, ¿qué hace el animal? El animal no se preocupa por ir voy a morir. No, el animal solamente vive, come y punto y duerme. Eso es todo lo que hace el animal. Pero no se preocupa si va a resucitar o no va a resucitar. Pero usted y yo sí tenemos que tener ese concepto de que usted y yo vamos a resucitar. Ahora, lastimosamente no tengo tiempo por el tiempo, pero sí, por favor, lo quiero dejar en su mente. Quiero dejarlo en su mente. Para leer 1 Corintios capítulo 15 es necesario leer el capítulo de Romanos capítulo 8. Es necesario leer todo ese capítulo. El primer capítulo, que es lo que me habla del primer versículo de Romanos capítulo 8. Recuerde ese capítulo que dice que ya no hay condenación. ¿Para quiénes? Para los que están en Cristo. Ya no hay condenación. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo aquí Pablo? Entienda, usted va a resucitar para vida eterna, porque eso es resurrección. ¿Ya? Póngame atención en esto. Los inconversos no van a resucitar. Los inconversos no resucitan. ¿Por qué motivo? Ellos por favor no van a tener vida. Ahora, serán trasladados, sí, del lugar donde están al infierno. Eso no es resucitar. Eso es pasar de un lugar a otro lugar. Pero resucitar es el cristiano. Eso téngalo en mente. Nosotros sí vamos a resucitar, el inconverso no va a resucitar. Vea la ventaja que tenemos cuando recibimos a Cristo como nuestro único Señor y Salvador. Hoy hablaba yo con una persona, bueno, y gloria a Dios por esa persona, porque ojalá está empezando a venir a escuchar. Y yo le decía a esa persona, mira, dime una cosa, ¿cuál es la seguridad suya de ir al cielo? Y él me decía, pastor, ser devoto a Dios nada más. Le digo, ¿y a dónde se afianza usted de que ser uno devoto va al cielo? No, simplemente es mi pensamiento. Qué lindo. Digo yo, qué lindo. Esa es tu creencia, ese es tu pensamiento. Pero la Biblia no me habla de eso. La Biblia me habla de otra cosa. Por eso el cristiano o la persona que quiere acercarse a Dios o quiere acercarse a Cristo, tiene que leer la Biblia. Yo le decía a él, usted tiene que leer la palabra de Dios para que usted se dé cuenta cómo ir al cielo. Amén. Y eso es lo que Pablo nos está tratando de decir, que el cristiano debe de entender, que el cristiano debe aceptar la resurrección. El cristiano debe aceptar la resurrección, que somos, aleluya, por medio de Cristo vamos a resucitar. Y eso usted y yo tenemos que creerlo. Amén. Ahora, quiero que veamos ciertos versículos, ya le digo, no me balance, voy a leer ciertos versículos, ya le leí el versículo 1, o ya se los dije. Voy a leer el versículo 14. Vamos a ver lo que nos habla el versículo 14 de Romanos. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Escucharon? Para que usted sea hijo o hija de Dios, usted tiene que ser guiado por el Espíritu Santo. Si usted no es guiado por el Espíritu Santo, usted no puede ser un hijo de Dios. Por eso le digo que es necesario leer 1 Corintios 15 junto con Romanos capítulo 8, para poder entender bien sobre la resurrección. ¿Quiénes van a resucitar? Solamente los hijos y las hijas de Dios. Nadie más va a resucitar. Los hijos y las hijas de Dios son los que van a tener ese privilegio de resucitar. Entonces, observemos otro versículo que nos puede ayudar mucho, que nos puede ayudar sobre entender bien qué es en sí la resurrección.
Vamos a ver lo que dice el versículo de 1 Corintios, capítulo 15. Capítulo 15, versículo, vamos a leer versículo 6. Versículo 6, dice así. Oiga lo que dice. Bueno, voy a leer también, perdón, voy a leer el 6, que es necesario también. Dice, después, dice, y que apareció a Cefas, y después a los 12. ¿Qué le está diciendo ahí Pablo? Oiga, pongan cuidado. Pablo no estuvo con Jesús en esa época de los discípulos. Él no estuvo, estaba en vida, porque en esa época puede ser que haya sido un muchachito o un niño, puede ser cuando Cristo anduvo haciendo los milagros y anduvo con los discípulos, pues él era un niño, pero no andaba con Jesús. Porque si todos conocen la historia de Pablo, cómo fue que se convirtió Pablo. Y fue después de la muerte y resurrección de Cristo que él vino al pueblo cristiano, o él se convirtió a Cristo. Entonces, le está diciendo Pablo, yo he creído, Corintios, de que Cristo se le apareció a Cefas. ¿Quién era Cefas? Pues Cefas era un discípulo de Jesús. Entonces está diciéndole, yo creo. Y dice, y también se le apareció a los 11 discípulos. Se le apareció, bueno, aquí dice, y después a los 12 discípulos. Aquí número 1, está hablándole aquí Pablo y una vez a los 12 discípulos, porque recuerde que ya Judas había muerto. Pero había sido suplido inmediatamente con otro discípulo. Que recuerde que fue, en el libro de Hechos nos habla sobre la escogencia de uno de esos dos hombres para que fuera a ocupar el puesto de Judas. Y entonces aquí Pablo está diciéndole, Jesús se le apareció a los 12, a todos ellos. Ahora dice también el versículo 8 dice, y al último, dice, bendito Dios, dice, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Entonces él dice, yo soy testigo de que Cristo resucitó, porque Él se me apareció. No fue una visión que Él tuvo. Pablo lo pudo ver de cara a cara. Pablo pudo estar hablando con Él de cara a cara. Ya, aunque Él no vio el cuerpo de Jesús, pero Él sabía que era Jesús. Pero Él dice, se me apareció a mí como un abortivo. O sea, como algo despreciable. Recuerde que abortivo lo que significa es eso. Algo en la cual no vino a hacer nada. Porque un aborto no es nada. Un aborto, la mujer abortó y ¿qué? No lo puede tener ahí, no lo puede tener en la casa, no puede decir, ay, este es mi hijo, No, fue algo simplemente que no se formó bien. Entonces Pablo dice, yo como hijo de Dios pero soy como un abortivo, como algo que si no fuera, porque él fue un perseguidor de la iglesia, por eso él se llama de esa manera. Dice, no soy digno de llamarme apóstol, no soy digno de llamarme entre los elegidos de Dios, porque yo anduve persiguiendo a la iglesia. Entonces, por eso Pablo quiere explicar bien sobre la resurrección de los muertos. Y también nos enseña la palabra de Dios de que la resurrección de Jesucristo es real. Eso es lo que Pablo nos está enseñando. Ojalá que en usted y en mí no haya dudas, porque puede haber dudas en el cristiano. Puede haber dudas. ¿Habrá resucitado Jesús? Cuidado, que no haya dudas. Eso es lo que Pablo nos quiere enseñar. Déjenlos de afuera que no crean en la resurrección, pero usted sí debe creer en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Que no hayan dudas de que Cristo ha resucitado. También nos dice en 1 Corintios capítulo 2, oiga lo que dice. Dice, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis en vano. Oiga qué lindo. Pablo nos dice, retenga por favor, retenga lo que ustedes han leído en la palabra de Dios, retengan lo que el pastor, lo que el predicador, por favor, habla, siempre y cuando sea de la palabra de Dios. Yo en las oraciones, cuando tenemos en la noche momentos de oración, yo le digo a la gente, bueno, doña Laura, que es una fiel oyente, que no hay día que no esté, gloria a Dios, yo siempre les he dicho, ustedes no le hagan caso a mis palabras, pero háganle caso a la palabra de Dios. A la palabra de Dios, sí creen en todo lo que dice la palabra de Dios. Amén. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Si ustedes no han creído en vano, van a ser salvos.
Pero si uno va a estar así como dice, estoy en la iglesia solamente para que me vean, estoy en la iglesia para que el pastor se contente, para que el pastor vea un grupito ahí, de nada le sirve. Ha sido vana la creencia usted en el Evangelio. Hay que creer en Jesús, que Él murió, que Él resucitó, que Él perdonó nuestros pecados y que Él va a venir por su iglesia. Perdónenme con todo el respeto que ustedes se merecen, perdónenme. Pero ¿en qué es lo que vemos? Y lo digo porque yo fui demasiado católico. ¿En qué es lo que vemos la diferencia del católico a nosotros? Yo, de los años, tantos años que anduve en la iglesia católica, nunca escuché que Cristo venía por su iglesia. Nunca escuché. Yo no sé ustedes, pero en mi época no. Nunca escuché. Entonces, esa es la gran diferencia. Una vez que venimos a Cristo, una vez que leemos la Biblia, usted tiene que tener en mente, Cristo va a venir. Cristo va a venir por su iglesia. ¿Cuándo? No lo sabemos. Pero usted y yo tenemos que estar preparados. Amén. Y eso es lo que me habla el versículo 2. Por el cual asimismo, si retenéis, tenés que retenerlo. Ahora, ¿por qué lo tiene que retener? Porque se le puede ir. ¿Por qué yo tengo que retener tal cosa? Si me dan un regalo, si me dan, no sé, un reloj X, o compro yo un reloj muy bueno, que sea demasiado bueno, yo lo tengo que retener, cuidándolo, guardándolo bien. Pero así tengo que retener la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el enemigo me la puede quitar. El mundo me la puede quitar. Los deseos de la carne me puede quitar eso. Entonces ya no retengo esa fe que tengo en Cristo Jesús. Esa resurrección que tengo en Cristo Jesús. Amén. Entonces eso es lo que usted y yo tenemos que estar seguros de lo que usted y yo somos en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué es la resurrección? La resurrección es la garantía de vida para los creyentes. La resurrección es la garantía de vida para los creyentes. Yo tengo que tener esa seguridad, que yo, si muero, voy a resucitar. Y si no muero, voy a ser arrebatado. Pero tengo que tener dos conceptos. Si muero, no me voy a preocupar porque sé que un día voy a resucitar. Y si no muero y viene Cristo, voy a ser arrebatado junto con Él. Usted y yo tenemos que retener eso. Hay que retenerlo. Creerle. Decirle al enemigo cada instante porque Satanás va a venir a quitarte eso. Entonces, es solo para los que tenemos fe. Pongan cuidado en eso. No es para todos los que se vienen a la iglesia. No es para todos los que leen la Biblia. No son para todos los que hablen de Jesús. Porque el mismo Jesús dijo, no todo aquel que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de Dios. Entonces usted tiene que retener esa palabra. Tiene que retener, es para los que tienen fe en nuestro Señor Jesucristo, que Él murió y resucitó para cada uno de nosotros. También, ¿qué es lo que nos habla Pablo sobre la resurrección? Bueno, nos habla de que, aleluya, que hay un registro, hay apariciones de Jesús, que Él resucitó, hay apariciones. Registra en el Nuevo Testamento de la resurrección de Cristo. Y vayámonos al Evangelio de San Juan. Vamos a ver el Evangelio de San Juan. Y verá usted a quienes se les apareció. Tal vez ya usted ha leído y tal vez usted mismo lo sabe. San Juan 20. San Juan 20, del 17 al 18, dice así. Oiga lo que dice. Dice así, vea lo que dice. Todavía más atrás. Vamos a ver en el 16. Dice así, Jesús le dijo, María, volviéndose ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, suba a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Eso es lo que usted tiene que retener en su mente, que Cristo resucitó. Que si hay algún filósofo, si hay algún ateo, si hay algún X, algún loco que se levante, que puede levantarse algún loco, dice la Biblia que vendrán falsos profetas, apóstatas. Puede venir alguien por la televisión o X, no sé qué, y puede decir, es mentira que Cristo resucitó, no crean. Y cuidado, usted se va perdóneme la expresión, se va de baboso a creer. Si usted retiene la palabra de Dios, usted no va a creer en ninguna palabra de estas idioteces. Usted cree en lo que dice la Biblia. Usted observa que ahora ya el MED ha cambiado desde que imagínense, en el tiempo que yo me crié, Paco y Lola, los libritos de Paco y Lola. Ahora Isabela ya no conoce lo que es de Paco y Lola. ¿Verdad que no, Isabela? Tal vez por casualidad que alguien tenga un libro viejo ahí y lo hayan enseñado.
pero la maestra no enseña en Paco y Lola. ¿Qué es lo que quiero entender? Que en el tiempo mío que yo me educaba, ya esos libros ya fueron desechados. Ahora son nuevos libros. La Biblia no. La Biblia sigue siendo la misma palabra de Dios. Siglos de siglos y es la misma palabra de Dios. Usted no puede desechar este libro. Más de uno la quiere cambiar. Más de uno quiere cambiarla, que no, que ya está muy viejita, que ya ahora hay que cambiarla, y perdónenme la expresión, quieren cambiarla porque para poder darle lance de que no, de que ahora sí se pueden, el derecho que tienen los seres humanos, si se quiere casar mujer con mujer, hombre con hombre, no, hay que cambiar esos pasajes de la Biblia. No puedo aceptar yo eso. Con esta Biblia muero, con esta enseñanza yo muero, y no que me la cambien. Amén, porque esta es la verdadera palabra de Dios. Que eso es lo que usted y yo debemos de creer, en la palabra de Dios. Entonces, observamos aquí, también en San Juan, capítulo 20, y seguimos hacia adelante, del 11 en adelante, dice, vamos a ver donde estábamos leyendo, donde dice, pero María estaba afuera llorando, junto al sepulcro, mientras lloraba, aleluya, dice, se inclinó para mirar dentro del sepulcro, vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Entonces, volviéndose ella le dijo, Raboni, ¿qué quieres? ¿Qué quiere decir maestro? Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Entonces María Magdalena fue para dar a los discípulos las nuevas de que Jesús lo había visto y que Él le había dicho estas cosas. Qué lindo, mis amados hermanos. Entonces, ¿cuál fue la primera mujer? María Magdalena fue una de las que experimentó esa resurrección de Cristo. Hoy nos corresponde a usted a mí creer que esto es una realidad. Amén. Y si sigue más adelante, observamos donde dice, Jesús aparece a los discípulos. Dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos y por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado, pongan cuidado, y los costados. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor Jesús. Hermanos, la resurrección es una realidad. Cuidado porque hay cristianos que no creen en la resurrección. La resurrección es real. Solamente tenemos que creer y esperar. Y eso es lo que Pablo le está enseñando a los corintios y lo que hoy el Espíritu Santo nos enseña a cada uno de nosotros. Por el tiempo, después usted lo observa, tenemos en Mateo 28, en la cual nos habla también de la resurrección. A varias mujeres se le presentó ahí Jesús. A dos de los discípulos, que nos habla Lucas 13:32. Uno de esos fue Simón Pedro. También nos habla a los 10 de los apóstoles. Se le volvió a aparecer el Señor Jesús. Entonces nos habla claro que la resurrección es una realidad. Después lo vemos también que se le apareció a los 11 apóstoles en el monte de los olivos. Y observamos también que en el camino de Emaús iban dos discípulos solos. Y también ahí iba Jesús en medio de ellos. Ya Él había resucitado. Si usted no cree en la resurrección, tengo que decirle que lamentablemente usted no va a ir al cielo. Si usted no cree en la resurrección, lamentablemente usted no va a ir al cielo. Debemos de creer en la resurrección. Amén. Así que creamos lo que nos dice la palabra de Dios. Y 2 Corintios capítulo 12, ya ahí Pablo ya le había hablado a los corintios que era una realidad lo que había hecho a este Cristo resucitado. La resurrección es una realidad. Dice, quiero leerle 2 Corintios capítulo 12, perdón, 2 Corintios capítulo 12, 2 Corintios
Ya cuando lleguemos más adelante ahí yo me voy a enfocar más, pero por el momento solamente le voy a enseñar ese versículo donde Pablo le vuelve a decir a los corintios que debe de creer en la resurrección de nuestro Señor Jesús. Y dice segunda de Corintios, bendito sea el nombre de Dios, 2:12, del 1 al 4 dice, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Oiga qué lindo. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre. Si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Y de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para la grandeza de las revelaciones no me saltase desmedidamente. Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeteó para que no, aleluya, para que no me llegue a enaltecer. ¿Qué es lo que vemos aquí de Pablo? Que él tuvo, aleluya, esta revelación. Él tuvo ese milagro, no solamente, aleluya, de estar viendo a Jesús, sino dice que él fue hasta el tercer cielo. El tercer cielo es donde está Dios, donde está Jesús. Y dice que Dios le enseñó, le mostró el propio infierno. El propio infierno él lo pudo ver, porque dice que hubieron palabras inefables, palabras blasfemas para Dios y para nuestro Señor. Eso es lo que Pablo nos dice. La resurrección es una realidad. Por favor, crean en la resurrección. Eso es lo que nos dice que usted y yo debemos de creer. Ahora, la aparición al propio Pablo lo podemos ver en Hechos 9, del 1 al 9. Ahí habla de que cómo se le apareció Jesús hablándole a Pablo. También en el capítulo 22 del libro de Hechos, Pablo tuvo una gran experiencia también con Jesucristo, con el maestro de Galilea. Y en Corintios y en Hechos nos habla de las maravillas que Pablo pudo ver, pudo escuchar sobre lo que se trata la resurrección de Cristo Jesús. Usted y yo debemos de creer en ese Cristo maravilloso, en ese Cristo poderoso. Ahora, hay teorías del fraude. ¿Y a dónde empezó la primera teoría del fraude sobre la resurrección? Recuerde, inmediatamente con aquellos judíos que estaban cuidando el cuerpo de Jesús, cuando Jesús fue resucitado. ¿Qué fue lo que hubo? Yo no sé cuántos de ustedes han leído, pero primeramente recuerde que se le aparecieron los principales sacerdotes, los principales ancianos, los principales hombres de estos, se le presentaron y digan, por favor, no digan ustedes que Cristo ha resucitado. Digan que vinieron sus discípulos y lo robaron. Y esos hombres, esos soldados que estaban cuidándolo, digo, no, porque nos pueden matar. Nos pueden matar, porque tenemos que decir que nos dormimos. Y si un soldado se dormía, era una muerte perfecta, cadena perfecta, si un soldado se dormía. Entonces ellos decían, y no nos hemos dormido. No nos hemos dormido, para nada hemos dormido. Nos hemos inmediatamente espabilados unos a otros. Pero ellos dijeron, le damos plata. Pero es que nos van a matar. No se preocupe. Nosotros somos del Sanedrín. Nosotros somos de la gran cátedra. Nosotros vamos a callar a ellos. Le vamos a decir que crean que sí. Esa es la teoría del fraude. Hoy en día también hay esa teoría del fraude. Hoy en día el ateo quiere decirle al cristiano débil, no al cristiano que está fuerte, no. Al cristiano débil le quiere decir, Jesús no resucitó. Jesús no ha resucitado. Ojalá que usted pueda leer 1 Corintios capítulo 15 en su casa con más tiempo y pueda observar lo que es del versículo 1 al versículo 21. La resurrección de los creyentes es un hecho garantizado. ¿Lo cree usted? Respóndase usted mismo. Si usted cree que realmente la resurrección es una garantía para el cristiano, yo sí lo creo.
Yo le puedo decir a Dios, yo le puedo decir a Jesús, yo le puedo decir al Espíritu Santo, yo creo en la resurrección de Cristo. Yo creo, yo no estuve presente, a mí no se me ha presentado Jesús, pero yo lo siento que Él es real y que Él murió por mí. Que Él fue a la cruz y no quedó clavado en una cruz. Fue a una tumba y no quedó en una tumba. Ya les dije, la tumba de Buda y de otros hombres ahí están, pero la de Cristo no. Con todo respeto. Del montón de papas que han muerto, ahí está la tumba de todos esos papas. Pero la de Cristo, aleluya, no está el cuerpo de ellos. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús, porque Él ha resucitado y esa es la garantía del cristiano, que usted y yo debemos darle gloria a Dios. Gracias Dios por la resurrección de Cristo. Gracias Dios, porque sabemos que nosotros vamos a resucitar el día que nosotros lleguemos a morir o vamos a ser arrebatados cuando Cristo venga por su iglesia. Eso usted y yo debemos de creerlo. La resurrección de Cristo garantiza nuestra resurrección, pero eso tiene que tener fe. Si usted no tiene fe en Cristo, lastimosamente, usted no va a aprovechar esta gran garantía que tienen los cristianos. La fe en Cristo sería vana si no hubiera resurrección. ¿Para qué nos congregamos entonces? ¿Para qué entonces leemos la Biblia si no creen en la resurrección? Usted y yo debemos de creer en la resurrección. Eso nos dice la palabra de Dios. Lean 1 Corintios 15 del 12 al 19. Ahí nos habla las evidencias doctrinales que confirman la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es real la resurrección de los creyentes. Eso usted lo puede ver en el versículo 29 hasta el 34, que ya lo leímos. Es una realidad. Detalle de la resurrección. Tendrá su propia gloria. Y quiero leerlo para que usted vea. Ahí si no quiero dejarlo. Por favor, del 35 vamos a leer al 40. Son 5 versículos. 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15, del 35 al 40 dice, oiga lo que dice. Dice, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Esa es la pregunta del ateo. ¿Con qué muerto voy? O tal vez usted también, es válido. ¿Con qué cuerpo voy a resucitar? Pastor, ¿voy a resucitar así? ¿Voy a resucitar? Yo no sé. Ojalá que no, hay un hermano que muchas veces se menosprecia, uno lo observa por Facebook, lo observa X, y dice, tal vez yo soy feo y X cosa, pero lo importante es que la belleza que yo tengo está por dentro. Usted puede decir, yo soy feo, yo soy fea, pero eso sí, no voy a resucitar con este cuerpo. Voy a resucitar con un cuerpo glorioso. Oiga, eso es lo lindo. Usted no va a resucitar con este mismo cuerpo que usted tiene. Va a ser un cuerpo distinto. Y aquí Pablo, lástima por el tiempo, pero aquí da, y aquí está don Isaías, que don Isaías puede darnos enseñanza sobre cuestión de eso, sobre cuando un sembrador y da sobre un grano de trigo, pero también dice de otros granos. Siembre usted en su casa un granito de frijoles, siembre usted un granito de maíz, siémbrelo. ¿Y qué es lo que sale? Usted no ve arriba ya el frijol. No. Usted ve un tallito. Primeramente va saliendo. Y cuando observa, una mata. Pero qué raro, pero yo sembré 2, 3 frijoles. ¿Por qué no me sale el frijol? Es que no es así. Así vamos a hacer nosotros. Es lo que nos da Pablo el ejemplo, la metáfora. Nos da el ejemplo de un grano. Nos da la similitud de un grano. Usted va a salir con un cuerpo distinto. El frijol se siembra, pero lo que sale es el tallo. Va la matita. Amén. Y después viene el fruto. Entonces, así va a ser la resurrección de los cristianos. Con un cuerpo distinto, con un cuerpo bello, precioso, que somos, aleluya, semejantes a nuestro Señor Jesucristo. Tendrá su propia gloria, que es lo que nos habla del versículo 35 al 40. Será en cuerpo, oiga qué linda esta palabra, incorruptible. Este cuerpo es corruptible, es corrupción. Esto es corrupción. ¿Qué pasa cuando una persona se muere? ¿Por qué no lo dejan en la casa 1 mes? ¿Por qué no lo dejan 3 meses? Porque sabe que se pudre, porque sabe que después huele feo, después huele fatal. Por eso hoy en día están los arreglos de los cuerpos, para que usted si quiere dejarlo más horas. Pero hay esos arreglos. Pero antes, ¿qué pasaba antes? Yo no sé si usted tuvo la experiencia, pero yo tuve la experiencia con un cuerpo. Y yo me acerqué al cuerpo
y ya olía fatal. Y ya yo no me quería acercar más. Ya no me quería acercar más. ¿Pero por qué motivo? Porque no hubo arreglo a ese cuerpo. Eran los tiempos no sé qué, que era muy caro, no lo hacían, o tal vez no lo hacían, no sé si lo hacían o no lo hacían. Pero, mi hermano, eso es incorrupción, corrupción. Pero vamos a ser resucitados con un cuerpo incorruptible. O sea que no va a ser de corrupción. Alaben a Dios por eso. También será en poder y en honra. Eso es lo que nos dice el versículo 43. En poder y en honra. Usted, aleluya, va a ser con ese cuerpo que Cristo te está dando. Aleluya, para alabar y para glorificar el nombre de nuestro Padre Celestial. Poder y honra. Va a ser, aleluya, con ese cuerpo que usted va a tener. También será un cuerpo espiritual, es lo que me dice la Biblia. Y será también un cuerpo celestial. No va a ser ya un cuerpo carnal. No va a ser un cuerpo ya animal. Va a ser un cuerpo espiritual. Amén. Por eso Jesús le dijo a aquellos hombres que llegaron a preguntarle, Señor, y aquel hombre y aquella mujer. Bueno, dice que hubieron 7 maridos sobre esa mujer. Y entonces le pregunta, ¿cuál va a ser el marido de esa mujer? ¿Y qué fue lo que le dijo? No es igual el vivir en esta tierra a vivir allá en el cielo. Amén. Eso es lo que nos enseña su santa palabra. Quiero ir terminando, mis amados hermanos, por el tiempo. Dice también, nos enseña en este capítulo que hay misterios futuros. ¿Cuáles son los misterios futuros? Que no todos van a llegar a morir. Ese es un misterio futuro. No todos van a morir. Ya le dije, Pablo mismo, él creía que él iba a ser arrebatado. Así debe tener usted la fe también. Bueno, o voy a morir o voy a ser arrebatado. Pablo dijo, o seremos arrebatados. Él se contó, porque nadie sabe si usted va a quedar, si Cristo va a venir hoy mismo, y entonces usted va a ser arrebatado. Entonces, eso es lo que se llama misterios futuros de la resurrección. También todo será en un abrir y cerrar de ojos. Eso va a ser también un misterio. Amén. Va a ser un cerrar y abrir de ojos. Cuando usted se da cuenta, ¡guau! Por eso hay que estar preparados. Por favor, hay que estar preparados. Porque ese es el misterio, que será en un abrir y cerrar de ojos. También otro misterio que hay, que los muertos en Cristo resucitarán con un cuerpo incorruptible. Eso es un misterio. Van a resucitar con un cuerpo incorruptible. Los que murieron en Cristo son los primeros que van a resucitar. Eso es un misterio que solamente Dios lo sabe. También otro misterio, la muerte será absorbida en victoria. O sea, en otra palabra, ya la muerte no se va a dominar de nosotros. La muerte no va a tomar dominio hacia mi cuerpo. Ya ahí terminó. Ahora sí, ahora estamos expuestos a esta pandemia. Porque uno sabe que la muerte se puede adueñar. Pero una vez que usted resucita, ya la muerte no se va a adueñar de usted. Ya ahí la muerte va a ser destruida, dice la palabra de Dios. Entonces, otro misterio que vemos es, bendito sea el nombre de Dios, que usted, aleluya, va a tener esa victoria que solamente Cristo se la puede dar. Y esa es la fe que usted y yo debemos de tener. Amén. Pero ¿qué debemos de hacer mientras se llega ese día? Ese gran día, debemos de mantenernos firmes. Por favor, que tu fe no caiga. Que tu fe no caiga. Eso es lo que el Espíritu Santo nos quiere hablar. Pongámonos sobre vuestros pies. Pídale a Dios en esta tarde que usted se pueda mantener firme. Pídale a Dios que usted se mantenga firme. Que no te falle esa fe. Y vendrán falsos apóstoles. Vendrán falsas personas, predicadores, que vendrán a tratar de que usted no crea en la resurrección. Que usted no crea realmente en la realidad de lo que Dios ha hecho. Pero si este mensaje llegó a tu corazón, debes asegurarte de que usted va a resucitar con gozo, que usted va a resucitar en este camino de vida, un camino que nos lleva a la vida eterna. Eso usted debe de estar seguro. Oremos en este instante. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, yo creo que Cristo murió, pero que también resucitó. Y también yo creo en la resurrección de los hijos y las hijas de Dios. Yo creo en esa resurrección. Y yo creo también en el arrebatamiento. Yo creo que podemos ser arrebatados en cualquier momento. Por eso tenemos que estar preparados. Debemos de estar velando. Debemos de estar, aleluya, como dijo Pablo, retener la fe. Señor, no permitas que la fe me falle. No permita que la fe se me vaya, se desvanezca. En el nombre de Jesús yo te lo pido. Amén y amén. Que Jehová te bendiga, que Jehová te guarde. Y que Jehová levante el rostro de ustedes en alto. Y
y que ese rostro pueda resplandecer, que es la luz de Cristo. Y que la paz que sobrepasa todo entendimiento sea guardada en vuestros corazones por medio de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios los bendiga y nos veremos, si el Señor lo permite, la próxima semana.